Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un encuentro más en el marco del Instituto de Derechos de Personas con Discapacidad y Capacidad Restringida del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Una tarde que hemos planificado con poco tiempo, pero con mucho entusiasmo. Y esto tenemos que contarlo, cómo se dio, fue por la consulta de una de nuestras colegas colegiadas que tenemos en el marco del instituto. Y bueno, a mí me dejan pensar un poquito y surge algo siempre, ¿no? Entonces surgió esta charla que nos parece súper importante. Antes de empezar a comentar de qué se trata y qué vamos a tratar hoy. Bueno, me voy a presentar, me llamo Natalia Rodríguez, soy la directora de este instituto. Estoy acompañada por mis colegas, amigas de siempre, que son parte, la doctora Vanessa Spindo, la doctora Mica Cáceres, no la vi a Ceci Pera, que son los tres pilares que hemos levantado de a poquito el instituto, y hay un montón de gente que después se fue sumando. En el transcurso de la charla se le va a ir compartiendo a los colegas el enlace para sumarse al instituto, o sea, si lo desean, el mail del instituto para hacer consultas, si tienen alguna consulta también. Y también les vamos a ir compartiendo en la pestaña de mensajes de a poco el material, que además va a ser subido después a la plataforma del colegio, para que lo puedan ver las veces que sea necesario y si les hace falta. Bien, dicho esto, agradecimiento como siempre a nuestro colegio, Moreno General Rodríguez, por el apoyo, por el espacio que nos brinda, eh, y sobre todo por sostener una temática tan compleja, pero tan importante como es la materia de la defensa técnica de la persona con discapacidad o capacidad restringida, y el trabajar en pos de estos derechos, que son derechos humanos. Dicho esto, Mica va a estar compartiendo, la doctora Mica Cáceres va a estar compartiendo lo que preparamos. Lo teníamos preparado desde una presentación en Canva muy bonita, con muchos dibujos, mucha animación, pero bueno, los problemas técnicos, tomamos recaudos, lo tenemos en otro archivo, lo vamos a ir mostrando. Los invito al que quiera y tenga ganas de presentarse, el que no haya estado nunca en nuestros encuentros. Durante este año han sido muchos, con diferentes temas. El tema de hoy es un tema que, si bien parece algo sencillo para el colega, cómo litigar, pero hoy vamos a hablar de cómo se litiga cuando en el marco de un litigio hay una persona con discapacidad. De la puerta al fallo, dice nuestra primer filmina, juzgar con perspectiva de discapacidad. Y esto surge a raíz de nuestra colega Mariana, no sé si estás ahí, pero bueno, fue por una pregunta de la doctora Mariana, y me dice cómo, nos dijo en el instituto, en el grupo, cómo le digo al juzgado que ponga perspectiva de discapacidad en el expediente. Entonces, si bien les dimos algunos tips, nos pareció súper importante tener una mirada más abarcativa y poder dar esta charla a nivel general, no solo a todo el instituto, sino a aquel que se quiera sumar. Esta charla va a ser bastante técnica, porque tiene que ver con el litigio, tiene que ver con todo aquello que nosotros ponemos dentro de los escritos para darle al juzgado o al sede administrativo donde estemos trabajando los derechos de una persona con discapacidad, una mirada diferente sobre el caso que está tratando. Bien, en ese marco, primero, hice toda esta presentación, toda esta introducción. Quisiera escucharlo, si alguno se quiere presentar y saludar, es bienvenido, este es el momento. Hoy están muy callados. Sí, muy bien. Presentate vos, Vani. ¿Cuántos sois? Buenas No los tardes. puedo ver yo. 25. Ok. Igual no los veo yo tampoco, ¿eh? No puedo ver las A pantallas. ver, espera, quiero ver, hay cámaras prendidas, apagadas, ahí la mayoría está apagada. Sí, Bien. pero tampoco sé si están porque Ah, porque estamos desde el celu. están Tenemos todos en realidad muteados. Claro. una cámara prendida.
la pantalla Ah, para el costadito, van a ver a la gente. ah, Tranqui. ok. ¿Viste? Lo que no estamos acá. ¡Ay, ahí sí los veo! Ay, ya están Oh, todos. sí, pará, vi Ahí mi están todos. estudiantes acá. Hola, chicos, Ya ¿cómo estaba están? asustada. Ay, me estaba Veía asustando, no solo. veía. Mariela Colazo, amiga querida, ¿cómo estás? Estábamos hablando las Hola. dos, Nati. Estábamos hablando. Ah, mándame el garejo. Oh, ¿qué tal, doctora Lucía Monzón? ¿Cómo le va? Ahora sí, ya está, ya los Ahora vi, sí, ya puedo estamos. seguir, Muy puedo bien. seguir. Ahora sí, ahora La avanzo. tecnología Bien. nos mata. No, no, por favor. Quise compartir el Canva, Lucía, y se me colapsó la computadora. Y dije, ay, por favor, no es el momento. Bien, voy a mostrar esto a ver si lo pueden ver. Es la Convención Comentada de Derechos de Personas con Discapacidad. En el marco del instituto es la norma máxima que tenemos para trabajar, nuestra ley suprema, digamos. Y hoy vamos a empezar, y lo que estamos haciendo hoy lo estamos haciendo en el marco del artículo 8 de esta convención. Sí, te pido que avances a la siguiente, ahí está. Esto se les va a pasar, así que no tomen nota, o si quieren, se los voy a hacer más fácil. A ver, Mica, te voy a compartir el QR, ¿te parece? Y Dale. se lo pasamos a los asistentes, así no están dispersos escribiendo y Dale, ahí pásamelo. va, ahí yo te lo pasé. Bien, ahora Mica les va a mostrar un código QR. Ustedes van a escanear ese código QR y automáticamente se les va a descargar toda esta presentación que estamos haciendo ahora. Así podemos hablar tranquilos con la confianza de que ustedes van a tener el material de todos modos, más allá de que a lo largo de la charla Mica le va a ir mostrando o subiendo en el sector de mensajes todos los documentos de los que vayamos hablando. Bien, en este orden de ideas, entonces les decía que lo que estamos haciendo hoy lo estamos haciendo en el marco del artículo 8 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. El artículo 8 es el artículo que habla de toma de conciencia. Y esta toma de conciencia tiene como objetivo principal fomentar el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, así como combatir los estereotipos y los prejuicios. Porque es importante que nosotros, operadores de justicia, abogados, futuros abogados, interdisciplina que esté hoy acá participando, tome conciencia, porque somos nosotros quienes trabajamos con estos derechos, quienes trabajamos con estas personas. Entonces tenemos que tener una real conciencia, una mirada mucho más sensibilizada, y además la propia convención dice que los estados deben comprometerse para adoptar todas las medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad. Incluso a nivel familiar, dice. Y esto lo dice la convención, chicos, no lo digo yo, no lo dice la doctora Cáceres, lo dice la convención. Respecto de personas con discapacidad y fomentar el respeto de sus derechos y su dignidad. Los incisos son importantes para que ustedes lo tengan en cuenta de este artículo 8. Todo el artículo 8 es importante porque lo que habla es de retirar estos estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas, habla de las medidas que incluyen poner en marcha, fomentar, promover, alentar. Es mucho más extenso de lo que está acá el artículo 8. Yo los invito a que lo lean y lo tengan como referencia cada vez que tengan que hablar de la materia discapacidad. El artículo 8 es uno de nuestros artículos de cabecera. ¿Avanzamos, Mick? Bien. Así llegamos a hablar un poco, haciendo una introducción normativa de cómo llegamos a la convención. Es importante, esto lo hemos hablado ya muchas veces, pero siempre diría Mirta Legrand, el público se renueva, hay que hacer una mención a que en nuestro país la legislación sobre los derechos de personas con discapacidad, si bien con otro nombre, con otras palabras, en otro contexto histórico y social,
se viene dando desde principios de los 80. Allá por 1981 se promulga la ley 22431, que es la primera que dice que se debe certificar la discapacidad de la persona, incapacidad física, mental o intelectual. Así que en el 1981, en plena época de dictadura, aparece lo que se conoce hoy como CUD o Certificado Único de Discapacidad. Para finales de los 80 aparecen la ley 23660 y 23661, que son las leyes que van a traer el Sistema Nacional de Seguridad Social, y allí se empieza a hablar por primera vez del financiamiento y la cobertura para la atención de personas con discapacidad dentro del Sistema de Seguridad Social unificado. Estamos hablando de finales de los 80. Para 1997 llega nuestra ley marco en cuestión de cobertura, que es la 24901. Esta ley crea el sistema de prestaciones básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad. Acá, en el medio, entre finales de los 80 y que se crea la 24901, está lo que conocemos como la reforma constitucional del 94. En esa reforma se incorporan, como también todos conocemos, los tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22. Y en el inciso 23 aparecen y se crean estas medidas de acción positiva, y allí, si ustedes prestan atención al párrafo del inciso 23, dice persona con discapacidad. Por primera vez, lejos de todos los estereotipos y los sesgos que había en esa época, la propia Constitución, el constituyente, en 1994, dice que las medidas de acción positiva se tienen que dar en pos de la persona con discapacidad. Recién en 2006, el 3 de diciembre de 2006, llega la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhiere recién en 2008. No fue tan alejado tampoco. Si querés avanzamos. Bien. Acá está lo que le decía yo, que la Constitución anticipa, ¿no? Estas acciones positivas. Y esto lo que nos demuestra es que la mirada hacia una legislación más acorde. Yo estoy en una anterior. Anterior, a ver, anterior a esa, ahí estoy, esa. En una más acorde a una mirada más social, más abarcativa, más inclusiva. Si bien no se usaban esas palabras, ya estaba como dando vueltas esta idea de que la persona con discapacidad necesita y necesitó siempre un marco protectorio diferenciado. En ese esquema, la justicia jugó un rol legitimador de lo que antes se llamaba la manicomialización o institucionalización de las personas. Si ustedes recuerdan, el juez tenía el poder de decidir de encerrar a una persona por su condición de salud físico-mental, ¿sí? Escucho muchas veces decir que del autismo se habla en los últimos tiempos, y en realidad no es que se habla en los últimos tiempos, sino que antes se los encerraba. Entonces ahí, por supuesto que hay una diferencia notable. Ahora sí avanzamos, Mico. En ese mismo sentido, el juez, entonces, con esta normativa que va cambiando, es llamado a garantizar la autonomía, la participación de acceso a la justicia de las personas. Es decir, que el mismo Poder Judicial que antes actuaba como brazo del sistema judicial, del sistema de encierro, ahora tiene que ser un puente de inclusión, ¿no? Y este cambio se le da al juez en muy poco tiempo. Entonces va a requerir un cambio de mirada, un cambio de lenguaje y de práctica judicial, que ha costado, que ha sido una gran lucha, que lo sigue siendo, que los estereotipos siguen estando. Entonces, cuando llega la convención, si bien llega 12 años después de la reforma constitucional, nosotros que ya veníamos legislando, ya teníamos una mirada diciendo dentro de nuestro marco normativo interno, hay que hacer algo diferenciado para este grupo de personas,
La convención lo que llega es a darle un marco mucho más general y va a hacer énfasis en el goce de derechos con el fin de procurar el desarrollo social de las personas con discapacidad. Este entendimiento de la discapacidad representó un cambio de paradigma total, porque antes lo que primaba era esta idea de curar, ¿sí? De rehabilitar. Era este modelo rehabilitador de la persona con discapacidad sin tratarlo, sin tenerlo en cuenta como sujeto de derecho, sino, bueno, si no está curado, si está enfermo, lo corremos, esta segregación de la persona. El nuevo paradigma, lo que trae la convención, es esta mirada social, entendiendo que el modelo social, en contrapartida va a asumir cualquier asunto que involucre a la persona con discapacidad, debe entenderse desde el principio de la igualdad y no de la discriminación. Allí recién empezamos a hablar de las barreras y empezamos a hablar que la persona hace visible su discapacidad cuando existen barreras. Y entonces la convención, volvemos a nuestra fuente ley, a convención madre, que es la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en los artículos 12 y 13 van a hablar del acceso a la justicia eh, y del reconocimiento o el igual reconocimiento al de la ley de la persona con discapacidad. También el artículo 3 nos va a traer los principios, y estos principios ustedes los van a escuchar una y otra vez cada vez que estemos hablando de discapacidad. El respeto a la dignidad inherente de la persona, dice el artículo 3, la no discriminación, la participación e inclusión, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombre y mujer y el respeto por la evolución de las facultades de niños, niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Estos principios van a trascender el campo judicial. Así como el artículo 8 también nos dice que el conocimiento de estos derechos tiene que llegar inclusive hasta la familia y son los estados los que tienen que garantizar eso. Esto no es optativo, ¿sí? Es una obligación internacional y de ahí surge el concepto de que hoy estamos trabajando en esta jornada que es la necesidad de juzgar con perspectiva de discapacidad. ¿Por qué? Porque no es optativo. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que se tenga en cuenta o que el juzgado adivine que la persona a la que nosotros estamos representando tiene una discapacidad, o que el abogado que está asumiendo algún rol de defensa o acusatorio tiene una discapacidad. Esto no se puede presumir o asumir que todo el mundo lo sabe. Nosotros muchas veces tenemos que hacer un poco de escuela. Por eso cuando decimos de la puerta al fallo, estamos resumiendo la idea central de la convención, es que el sistema judicial debe ser accesible, debe ser humano, debe ser razonable, desde el primer contacto hasta la ejecución de la sentencia. Acá va a aparecer la primer guía que vamos a compartir con ustedes. Mica se las va a compartir en el chat. Y esta es la guía de buenas prácticas judiciales, de buenas prácticas para el acceso a la justicia de la persona con discapacidad. Esta guía la saca nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo del 2024. Hace prácticamente año y medio. Y lo que dice esta guía, yo fui un poco parte de la confección, no porque la escribí, sino porque por ser miembro de las comisiones de Colproba y de FACA de discapacidad, vi cómo se fue gestando y cómo nuestros grandes referentes en discapacidad dentro de los colegios de abogados tenían reuniones permanentemente con los referentes de la Corte para decirles cuáles eran las limitaciones que teníamos desde el abogado con discapacidad hasta la persona con discapacidad que iba a un juzgado. Y acá, bueno, después de muchos meses de trabajo, de muchas reuniones, de muchas charlas, se llega a esta guía que tiene 94 páginas, que no se la damos para que ustedes la puedan leer completa. Esta guía propone pautas y reglas de conducta para los operadores judiciales, ¿sí? Como primer objetivo, ¿no? ¿Y qué garantiza? La tutela judicial continua y efectiva, el acceso a la justicia para personas con discapacidad y el reconocimiento y el goce pleno de sus derechos humanos.
Vuelvo a repetir, trabajar discapacidad es trabajar derechos humanos, así como trabajar infancias es trabajar derechos humanos. Los destinatarios, primero acá vamos a hacer una diferenciación, porque esta guía de buenas prácticas, los destinatarios principales de la guía son los agentes y funcionarios judiciales y el Ministerio Público, los letrados y los auxiliares. Esos son los primeros. Y después dice, y toda persona que intervenga en el trámite judicial o administrativo donde participe una persona con discapacidad. O sea, que en primer lugar la guía es para capacitar a los operadores jurídicos, ¿sí? Y a todos aquellos que participen, donde participe una persona con discapacidad. Dice, o sea, la guía no es para el externo, el justiciable, sino para el operador jurídico. Pero es muy importante tener la mano porque con esto le vamos a decir a nuestros juzgados, esto es tu obligación. Lo dice la convención, lo dice la guía, ¿sí? El marco jurídico referencial, bueno, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la Interamericana contra la Discriminación hacia las personas con discapacidad, el enfoque de discapacidad como interacción social y discriminación, como obstáculo del ejercicio de los derechos, concepto de discapacidad y discriminación. Esto sería como el encuadre conceptual y jurídico que tiene esta guía. El otro punto que trabaja es el acceso a la justicia, conocimiento y ejercicio de los derechos, la participación efectiva en los procesos, el pronunciamiento judicial oportuno y motivado. Y acá yo quisiera hacer un punto, como una pausa, y decir, ¿tenemos realmente un procedimiento judicial oportuno y motivado? ¿No será que muchas veces hacemos como que, eso es una frase que yo uso, ¿no? Hacemos como que hacemos la escucha al niño, hacemos como que hacemos la escucha a la persona con discapacidad, hacemos como que te fijamos una audiencia, pero sé que no vas a poder venir. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que una de las funciones que vino a cumplir esta guía no solo es cumplir con la convención, sino decirle al operador, ojo, mirá que vos tenés que pronunciarte judicialmente oportuna y motivadamente. O sea, lo que me decís me lo tenés que fundar. Medidas afirmativas y de ajustes. Acá en las medidas afirmativas, acciones que promuevan la igualdad real, ajustes razonables, y de acá vamos a hacer una diferenciación. A veces el operador jurídico, el letrado, confunde lo que es un ajuste razonable con un ajuste de procedimiento, y son dos cosas diferentes. El ajuste razonable es una modificación o una adaptación necesaria para garantizar el ejercicio del derecho. Pero el ajuste de procedimiento es una adaptación judicial que va a asegurar la participación efectiva, ¿sí? Y se me ocurren muchas ideas, pero ustedes vayan pensando en sus propios casos, en qué momento el juzgado podría hacer un ajuste de procedimiento para asegurar la participación efectiva de una persona con discapacidad, ¿no? Se me ocurre una, y cuento un caso personal, una señora que tengo con un deterioro cognitivo importante en una determinación de capacidad, le fijaron fecha de audiencia y encima, o sea, muchas veces informé al juzgado su situación y le llega una resolución de que no se había presentado a la fecha fijada cuando yo había pedido que se hicieran ajustes de procedimiento. Entonces tuve que recordar esto, y cuando lo recordé, por supuesto le tiré con todos estos libros que ustedes van a ver hoy en los escritos, porque el ajuste de procedimiento vendría a ser que ellos tendrían que haber tomado los recaudos para hacerle la entrevista a la persona a quien se le está determinando su capacidad de acuerdo a sus condiciones, y no esperar que la persona se acerque al juzgado porque te fijó una audiencia. Bien, estas serían las medidas afirmativas y de ajuste. Identificación y alertas en los expedientes. Pautas y reglas de conducta recomendadas, bueno, promoción y protección de derechos, accesibilidad, infraestructura, comunicación, entornos, transporte. Esto parecen simples palabras, colegas, pero la infraestructura y la comunicación muchas veces no se dan como corresponde, y la infraestructura edilicia muchas veces es inaccesible para una persona con discapacidad. Ajustes específicos como recomendaciones según la discapacidad física, visual, auditiva, mental, intelectual. Por ejemplo, en una discapacidad visual
debería, cuanto menos, tener una adaptación del proceso si es que sabe leer braille. No todas las personas con discapacidad visual hacen lectura de braille, no todas las personas con discapacidad auditiva pueden leer labios, o sea, este ajuste de procedimiento tiene que ver con qué tipo de persona tengo y qué es lo que va a necesitar esa persona específicamente. Bueno, trámites y audiencias preferentes, intérpretes o apoyos, y acá empieza a aparecer la palabra apoyos, que la convención habla, nuestro Código Civil también habla, el resguardo de la intimidad, la cooperación interinstitucional y la actuación de la interdisciplina. Y este punto de la actuación interdisciplinar también es sumamente fundamental. Capacitación y seguimiento. La capacitación y seguimiento debe ser permanente, debe ser continua. No puede ser que solamente nos capacitemos para trabajar un caso. Debe ser permanente, continua y obligatoria, mucho más en materia de derechos humanos, porque cuando no conocemos lo que estamos trabajando o a quién estamos tratando y que necesita o en el marco de un proceso diferenciado, lo que se complejiza es el caso de la persona misma, no el de ustedes, o sea, no el de los profesionales, ¿no? Y cuando el juzgado inclusive desconoce cuál es la normativa a aplicar o el procedimiento a aplicar para esa persona, muchas veces lo desconoce porque el colega no lo informa de manera adecuada. Y ahora vamos a ir avanzando con esto. Vamos a la siguiente filmina. Tengan en cuenta la guía, hay que leerla, no es sencilla, hay que leerla y hay que interpretarla. Vamos al derecho comparado. ¿Qué dice el mundo respecto de la perspectiva de discapacidad? México, en 2022, saca este protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, 2 años antes que nosotros. Y lo que dice primero, aparte de identificar la situación en México y establece estándares jurídicos para los juzgadores con el fin de garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, va a adaptar el modelo social de la discapacidad que va a considerar no como una enfermedad, sino como el resultado de la interacción entre las diferencias de una persona y las barreras actitudinales y del entorno. Acá también aparecen palabras que nosotros en el transcurso de nuestra labor vamos a ir encontrando que son barreras, interacción, barreras actitudinales, barreras del entorno, que serían las barreras físicas. La situación de la persona con discapacidad en México, dice este protocolo, habla de que es un grupo históricamente excluido. Acá lo mismo, menospreciado, enfrentado a marginalización y vulneración de derechos, acá igual. Subraya las percepciones negativas, los estigmas, los estereotipos, habla del capacitismo, y esto está relacionado con que el capaz y el incapaz, ¿no? Y yo lo he visto muchas veces y lo sigo escuchando el día de hoy, inclusive con estudiantes avanzados, que hay una confusión entre la capacidad y la incapacidad, ¿no? Y bueno, el protocolo de México de juzgar con perspectiva de discapacidad hace todo un desarrollo de esta teoría. ¿Por qué? Porque son estereotipos, son estigmas fijados socialmente. Detalla el impacto de la discapacidad en los derechos humanos como la educación, ¿no? Mayor alfabetización, menor asistencia escolar, mayor analfabetismo, ¿no? Mayor analfabetismo y menor asistencia escolar. Acá pasaba igual. Menciona problemas estructurales como la baja participación laboral. Bueno, no estamos alejados de eso tampoco, ¿eh? Limita la atención limitada atención al servicio de salud y casi nula accesibilidad a sistemas públicos y o privados. Los modelos de tratamiento de la discapacidad, dice este protocolo, el modelo de prescindencia o rehabilitación, bueno, habla de todos estos modelos que acá también estuvieron muy, muy vigentes durante más de, bueno, toda la época anterior a la convención, inclusive
a pesar de todo lo que tenemos legislado, como ya lo habíamos dicho. Este protocolo, lo interesante y por qué lo traigo, porque tiene conceptos esenciales para juzgar con perspectiva de discapacidad. Y que lo haya escrito México no quiere decir que no lo podamos usar, más que nada la conceptualización. El autorreconocimiento, o sea, la identificación de la persona como con discapacidad es crucial para aplicar el marco jurídico protección. Y vuelvo al caso de Mariana, cuando Mariana, la colega que pregunta cómo hago para que juzguen con perspectiva de discapacidad, y lo más importante en el caso de Mariana fue que ella se dio cuenta que tenía una persona con discapacidad a quien representar. Y ese conocimiento le dio el enfoque suficiente para aplicar el marco jurídico protectorio y adoptar las medidas y superar las barreras que estaba teniendo en su caso. Barreras, otra palabra, son obstáculos, carencias del entorno que afectan a la persona con discapacidad y se van a clasificar en barreras de movilidad. Estos son dificultades para desplazarse, escaleras, transporte, puertas chicas, baños no accesibles, ascensores que no entra una silla de ruedas, ¿sí? Esa es una de las barreras. La otra barrera, la comunicación, limitaciones para transmitir o recibir información, falta de formatos accesibles, intérpretes, es otra barrera. La otra barrera, la actitud, estereotipos, prejuicios que disminuyen la participación, el bullying, el acoso escolar, la exclusión laboral. Muchas veces hablamos con mis colegas en discapacidad lo difícil que es por ahí para una familia presentarse ante un médico. Imagínense esta escena, una persona con discapacidad va a una consulta con su médico y va acompañado de su apoyo, que es una persona sin discapacidad. ¿A quién le habla el profesional? Al apoyo y no a la persona con discapacidad. Y eso es una actitud, es una barrera actitudinal, porque no está mirando a la persona como sujeto de derecho. Y esto no nos tiene que pasar a nosotros como operadores jurídicos. Las normativas, leyes que, otra de los conceptos que hay que apropiarse. Normativas, leyes que restringen la capacidad jurídica, toma de decisiones, prohibiciones de matrimonio, institucionalización forzada. Esto por el hecho de haber adherido a un plexo internacional normativo muy grande, hay mucha normativa que en nuestro país ya no está vigente, pero evidentemente México sí, entonces acá le hacen hincapié, pero aún así, cuando estén en un caso y estén entendiendo que la normativa aplicada no es acorde a la persona con discapacidad, deben plantearlo y decir, esto no puede aplicarse porque hay una convención de rango superior que va en contra de una norma que es en desmedro de la persona con discapacidad. Accesibilidad, acceso a servicios, falta de políticas públicas inclusivas y recursos financieros. Eso no solo le pasa a México, nos pasa a nosotros y hoy más que nunca. O sea, ¿por qué estamos en emergencia hoy? Por falta de recursos, más que nada, ¿no? Y por ahí hago un paréntesis y tomo aquí esto que pasa, ¿por qué estamos en emergencia? Más allá de que es un tema complejo porque lleva tiempo y esto no es nuevo, sí puedo decir que el último aumento que tuvieron los nomencladores de los prestadores de personas con discapacidad fue en diciembre del 2023. Y recién ahora, hace 2 días, salió en el boletín oficial una resolución o decreto que les otorga un aumento del 32% escalonado en 3 meses. Imagínense que del diciembre del 2023, la inflación que hubo y la desregulación que hubo de medicamentos, obras sociales, prepagas, prestaciones, transporte, todo lo que pasó hizo que se generara un cuello de botella y un colapso en el sistema de salud, sobre todo en las prestaciones para personas con discapacidad, en el que hoy estamos. Hoy las familias están atravesando en esta época del año lo que llamamos la renovación
de las autorizaciones y certificaciones que necesitamos para el año siguiente, para el 2026, y cuando no existe, si no existe un financiamiento adecuado, va a ser muy difícil conseguir tener esas prestaciones para el año siguiente. Más allá de que, como dije, acaba de salir una resolución en el que se estableció un aumento escalonado del 32% en 3 veces, digamos, en 3 meses, octubre, noviembre, diciembre. Bien, seguimos, así no nos vamos de tema. ¿Qué más dice el protocolo? Habla de las obligaciones iniciales, identificar si una parte es persona con discapacidad. Importante, esto nos compete a nosotros, ¿eh? Obligaciones transversales, identificar barreras e implementar ajustes, proporcionar información accesible. Obligaciones a resolver el fondo, aplicar el marco jurídico de derecho con perspectiva de discapacidad y el modelo social, analizar los hechos, las pruebas sin estereotipos. Los primeros que tenemos que sacarnos los prejuicios al trabajar perspectiva de discapacidad somos los operadores jurídicos. Por eso también quise traer este protocolo, porque tiene muchas definiciones. Si bien es un compendio que tiene 350 páginas, tratamos de resumirlo al máximo posible para sacarle el mayor provecho. Tiene complementos del protocolo, tiene un apéndice con resoluciones y pronunciamientos relevantes sobre derechos de personas con discapacidad. Nosotros también lo tenemos. Y vamos a otro documento que también va a ser sumamente importante y valioso, en la que viene MIC. En 2020, Naciones Unidas, fíjense cómo vamos, pasamos de la Convención, la Constitución, las leyes nacionales, el protocolo que saca la Corte en 2024, en 2022 el protocolo que saca México, del que vamos a sacar muchísima información, sobre todo descriptiva, de cuáles son los puntos que tenemos que trabajar con perspectiva de discapacidad, pero acá tenemos un documento que saca la ONU y da un gran paso elaborando este instrumento en el que va a hacer operativo los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para personas con discapacidad. Este documento no es un tratado, ¿sí? Pero sí deriva de los tratados. Entonces, si bien no va a ser vinculante, puede generar un razonamiento en el juzgador o en el operador jurídico que está trabajando, y a nosotros nos va a dar fundamento para nuestros escritos. Los principios y directrices lo que van a constituir son una guía de interpretación obligada para todos los estados que son parte de la Convención, porque traduce los derechos conocidos en la Convención en criterios procesales concretos. Su valor principal es que nos dice cómo debe funcionar el sistema de justicia para ser realmente accesible. Ya no se queda solo en principios generales, sino que desciende a los procedimientos, a los roles y a las garantías procesales. La ONU formula 10 principios, y miren que esto es súper importante, esta guía. Estos 10 principios son, primero, reconocimiento universal de la capacidad jurídica. O sea, ninguna persona puede ser privada del acceso a la justicia por su discapacidad. Esto significa que los jueces no pueden condicionar la participación a la existencia de un dictamen médico de un perito o de un curador. La persona con discapacidad tiene derecho a presentarse, ser oída y participar directamente en su propia causa. Segundo, accesibilidad universal, que no solo va a ser física, rampas, ascensores, señalética, ¿sí? Esto de las pictografías que se ven muchas veces. ¿Qué son las pictografías? Para el que no conoce el término, son esos dibujitos que nos indican algo. Por ejemplo, la niña y el niño en las puertas de los baños. Son señalamientos con pictogramas. Entonces, esa accesibilidad universal también tiene que ser comunicacional y actitudinal, no es solo física, ¿sí? De lo que hablaba el protocolo de México, bueno, acá la ONU dice, estos son parte de los principios universales que se desprenden de la Convención.
Ajustes de procedimiento. El ajuste de procedimiento son el corazón del principio 3, que incluye todo aquello que permite a la persona participar activamente, intérpretes, formatos de lectura fácil, tiempo adicional, por ejemplo, no puede limitarse una audiencia de 1 hora solamente para una persona con discapacidad que está limitada para comunicarse. Se necesita dársele el tiempo suficiente para entender, interpretar, no tanto interpretar, escuchar y tratar de analizar qué es lo que nos está diciendo la persona con discapacidad. Audiencias adaptadas, pausas o incluso la participación de un facilitador comunicacional. Cada ajuste debe ser individualizado y proporcional a la necesidad de la persona, dice la ONU. Y esto debemos tomarlo también como una regla de procedimiento personal para nuestras causas. Información accesible. Las decisiones judiciales deben ser comprensibles. Esto yo lo he visto muchas veces, ¿no? Esto de hablar lindo, hablar bonito, hablar sencillo en un fallo, pero ¿se traduce esto a todo el proceso? Porque si solamente me voy a quedar con hablar sencillo para un fallo, tengo que haber tenido todo un procedimiento que haya sido adaptado a la persona con discapacidad. Y esto mismo pasa con los niños. Pues soy abogada de niños, entonces voy y vengo con el mismo tema. Salvaguardas y revisión. Toda medida de apoyo o ajuste debe ser revisado periódicamente para evitar abusos. Esto retoma el espíritu del artículo 12 de la Convención. Los apoyos no son eternos ni irrevocables. O sea, el principio es la igualdad ante la ley, ¿no? Dice el artículo 12. El punto 6, o el principio número 6, la asistencia jurídica efectiva. La justicia debe garantizar defensa técnica especializada y accesible. De aquí surge la importancia de los abogados de confianza. Y en este principio, ¿por qué voy y vengo con el abogado del niño? Porque es uno de los principios. De aquí surge la importancia de que los abogados de confianza, la figura del abogado del niño y de los registros de profesionales especializados tengan que estar siempre disponibles. ¿Sí? De este principio, la asistencia jurídica efectiva y especializada. Participación en el sistema de justicia, dice el principio número 7, que son las personas con discapacidad deben integrarse también como operadores jurídicos, jueces, fiscales, defensores, empleados. La inclusión no es solo procesal, sino institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener un juez con discapacidad, un consejero de familia con discapacidad, ¿sí? O sea, no es solo entender que la persona que viene, el justiciable que viene, va a tener un proceso adaptado, sino que quienes lo atiendan, quienes estén ahí siendo sus operadores jurídicos, también pueden tener discapacidad y para eso está el principio 7, ¿no? La participación dentro del sistema. El principio 8, recurso efectivo y reparación integral. Cualquier violación al derecho a la accesibilidad debe tener vía de reclamo y reparación. Por ejemplo, si un juzgado no adapta una audiencia o niega un facilitador hablamos de un apoyo externo al expediente. Eso es una violación del debido proceso y puede dar lugar a nulidades o amparos. También escuchamos muchas veces en los últimos tiempos que nada podíamos hacer respecto de lo que pasaba en las situaciones de emergencia en las que se encuentran las personas con discapacidad. La realidad es que jurídicamente hay mucho por hacer, porque los derechos internacionales, los derechos y las obligaciones a los que se adhirió nuestro Estado cuando recepta la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, viene acompañado, además de otros tratados internacionales que defienden los derechos humanos, tenemos ahí un marco normativo, un plexo normativo, un corpus iure internacional que nos avala para hacer los reclamos necesarios en la violación del debido proceso y además, lo dice el principio 8, podemos plantear nulidades y si la nulidad no alcanza, planteemos amparos. En el principio 9, monitoreo y vigilancia. Los estados deben crear organismos independientes que verifiquen el cumplimiento de estos principios. Bueno, nuestro organismo independiente hoy no está tan trabajando, digamos,
tan bien como quizás en otros tiempos, aunque siempre falta algo, siempre podemos, quejarnos siempre no vamos a poder quejar de algo, pero, a ver, la normativa internacional nos obliga al Estado parte a que se creen organismos independientes que verifiquen el cumplimiento. Y el principio número 10 es la capacitación y sensibilización obligatoria. Este documento cierra con una idea clave, que ningún sistema puede garantizar derechos si quienes lo integran no están formados con perspectiva de discapacidad. Por eso la capacitación no es una opción, es una obligación convencional. Bien, hasta acá, si alguien me quiere ir haciendo un comentario, chicos, abran el micrófono y me lo dicen. Yo quiero ir dejándole, tenemos así como muchos artículos y normativa para dejarles y que lo tengan después para leer y acudir a ellos cuando lo necesiten. En la revista La Ley, el doctor Espósito, hace muy poquito, en agosto del 2022, sacó un artículo que es sumamente interesante. Mica les va a ir compartiendo todo esto. Ustedes, Mica, lo estás haciendo, ¿no? Sí. Sí, está todo en el chat, Nati. Ok, perfecto. Bueno, el doctor Espósito es un destacado doctrinario y profesor de Derecho de la Universidad de La Plata. Él saca un artículo en la revista La Ley que habla de la importancia del artículo 35 del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial, ¿sí? En el artículo 35 habla del abogado de confianza y de la entrevista personal con la persona a quien se pretende restringir la capacidad. Me ha tocado en estos últimos tiempos acompañar en una materia que se llama Introducción al Derecho Civil 1, y me di cuenta de acompañar en esa materia a los estudiantes que no tomaban real conciencia de que uno de los primeros procesos que aprenden los abogados cuando estudian es la restricción de capacidad, que no la vuelven a ver en toda la carrera y quizás tienen alguna mención allá por las últimas civiles en derecho de familia y sucesiones, pero muy al final de la carrera, pero solo mencionarlas. Entonces digo, hay que darle énfasis a este primer año de la carrera y decir, acá estás aprendiendo uno de los procesos que después, según la perspectiva de trabajo que tengas a la hora que te recibas de abogado, necesita un enfoque muy especializado y mucha conciencia de cómo vas a trabajar. Bueno, el doctor Espósito va a decir que, bueno, desde que se incorpora la convención, se debió adecuar la legislación, bueno, por lo que aparece una de las reformas más profundas, habla todo esto, ¿no? De la reforma del 2015 y el nuevo Código Civil y Comercial, y dice que el código no solo cambió conceptos, sino cambió la lógica del tratamiento de la capacidad jurídica. Habla del artículo 31, el artículo 31, si alguien tiene su código a mano, habla de las reglas generales sobre la restricción, ¿no? Cuáles son, que son como excepcionales, o sea que el principio general es la capacidad. Entonces, para restringir la capacidad de una persona que es excepcional, siempre tiene que ser interpretada a la luz de la convención y con todo un procedimiento judicial que vele por los derechos de esta persona a la que se pretende restringir la capacidad. El artículo 32 va a exigir que las limitaciones sean proporcionales con base interdisciplinaria y revisable. Esto de revisión es uno de los principios, ¿sí? El código lo trae. El artículo 35, sobre el que tanto ha escrito Espósito, introduce una de las herramientas más poderosas en los procesos de restricción, que es la entrevista judicial personal y temprana, con asistencia letrada de confianza de la persona antes de cualquier resolución. Por ahí la vi a Amanda Melgarejo, que estamos en una restricción juntas, ella es la
abogada de las partes y yo de la persona a la que se pretende restringir la capacidad. Y, y qué bueno que nos conocimos en estos procesos, qué bueno que trabajamos juntas en estos procesos, porque este marco protectorio que tiene el Código Civil lo trae y lo viene aparejado de directrices internacionales, principios internacionales y sobre todo de la Convención. Y este abogado de confianza no es optativo, o sea, no es una opción, la persona tiene que ser escuchada. Ahora, bien, si ustedes me preguntan a mí, la entrevista judicial personal y temprana, ¿el juez los escucha realmente? Y yo tengo mis dudas. Hagamos como que, ¿no? Pero bueno, por ahí hay alguien aquí de alguna asesoría y me levanta la mano y me dice, no, sí, pará, mi juez allá, sí, lo escucha. O hay algún colega o un juez y me dice, no, sí, estás equivocada. Entonces, retiro lo que digo. Pero en la práctica, eh, muchas veces me causa gracia a veces dictámenes de algunos organismos dentro del juzgado que dicen, mi representado tiene derecho a tu representado, no lo conoces, digo yo, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones a las que tenemos que prestar especial atención a la hora de intervenir, según dice Expósito, en un proceso de restricción de capacidad. ¿Por qué? Porque es una herramienta poderosísima. Esto es crucial porque por primera vez el juez tiene la obligación de escuchar directamente a la persona cuya capacidad podría restringirse. Ya no decide en base a informes, sino a partir de la voluntad y preferencias del propio interesado. Es lo que llamamos un ajuste de procedimiento estructural incorporado dentro del propio código. Desde el punto de vista constitucional, todo este andamiaje se apoya en las bases sólidas del 75, 22 y 23, que le dan jerarquía constitucional a la Convención y que los estados están obligados a dictar medidas de acción positiva a favor de personas con discapacidad. Recuerden que el 75-23, allá por 1994, fue el primero que habló de persona con discapacidad. Por eso, cada vez que un abogado presenta un escrito pidiendo adecuaciones de procedimiento, entrevista al artículo 35 o designación de abogado de confianza, no está innovando, está haciendo cumplir la Constitución y la Convención. Una pregunta que puede aparecer en las jornadas es, ¿qué hacemos si el juzgado no realiza la entrevista personal del artículo 35? Bueno, la respuesta es que la falta de esa entrevista vicia el procedimiento y puede constituir una violación al debido proceso legal y al derecho de defensa. De hecho, varios fallos de la Cámara de Familia y Suprema Corte Bonaerense ya han reconocido la entrevista no es facultativa, es obligatoria. Por eso el desafío hoy no es normativo. Las normas están, el desafío es hacerlas funcionar en la práctica, que el juez escuche, que el abogado sepa pedir ajustes, que el expediente sea comprensible y que el proceso se adapte a la persona y no al revés. No es la persona la que se tiene que adaptar al proceso cuando hablamos de juzgar con perspectiva de discapacidad. Es el proceso quien debe adaptarse a la persona que está siendo intervenida por un proceso judicial, no importa en la condición que sea, ¿sí? Ya sea parte, actor, demandado, procesado, imputado, niño, en el caso de que los llevan los adultos a los niños a los procesos. Otro hermoso artículo de la ley que salió en abril de este año, yo los invito a todos a que lean estos artículos, son artículos sumamente interesantes, valiosos y enriquecedores, sobre todo para nuestra profesión. Para los que son abogados y para los que no, les da muchas herramientas en el devenir diario que tenemos en la lucha, a los que estamos al cuidado o tenemos una condición de discapacidad. El trabajo de las colegas son dos, asesora y secretaria de una asesoría, si no me acuerdo, de Mar del Plata, no recuerdo mal, son de Mar del Plata, la doctora Fernández y la doctora Pía Martina. Tiene el propósito de presentar la perspectiva de discapacidad. Ellas hablan, este año se habló mucho de esto, ¿no? En estos últimos años se viene hablando mucho de esto, como sustento normativo constitucional convencional,
que posibilita y exige la introducción de ajustes de procedimiento en todos aquellos procesos en que intervenga una persona con discapacidad, sin distinción de materia, fuero o instancia. ¿Sí? O sea, puede ser civil, comercial, laboral, penal, familia. Bien, para ello parten por definir que debe entenderse por perspectiva de discapacidad conforme a los estándares convencionales, todo esto ya lo veníamos hablando en todas las filminas anteriores, para detenernos en las diferentes dimensiones que podrían involucrar un diseño respetuoso de estos estándares a partir de la incorporación de los ajustes de procedimiento contemplados en la Convención. Acá, artículo 13. Con esta base, arriesgamos una conclusión propositiva y sujeta a nuevos aportes que maximicen la tutela y las garantías de los derechos en juego. Sostienen que la Convención otorga sólidos fundamentos para el reconocimiento de tutelas procesales diferenciadas, como la realización en el plano interno de los ajustes de procedimiento convencionales. Nuevamente, artículo 13. Tendientes a garantizar el derecho a accesibilidad, artículo 9. En el contexto del acceso a la justicia, artículo 13. Daremos razones para fundamentar, dicen las autoras, que los ajustes de procedimiento no deben confundirse con ajustes razonables, artículos 2 y 5 de la Convención. Obligan a nuestro país a diseñar procedimientos, mecanismos, medidas específicas que encuentren cauce por vía de tutelas procesales diferenciadas, son exigibles en todo proceso judicial de todos los fueros e instancias en tanto esté involucrada una persona con discapacidad. Desde esta perspectiva general, la actuación procesal de las personas con discapacidad encuentra obstáculos o barreras ante la falta de previsión del acceso a la justicia en términos de diseño universal. Artículo 2. La imposibilidad fáctica se genera por las barreras del entorno. A ver, lo segundo, porque la actuación de apoyos de hecho o informales no es avalada hoy en el plano judicial sin una sentencia que los designe formalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la persona con discapacidad necesita de un apoyo para un determinado paso procesal dentro de, valga la redundancia, un procedimiento judicial. Pero si no está designado por juez, a veces es muy difícil que un apoyo ingrese a una audiencia porque la persona no sabe entender si no le hacen la interpretación con lenguaje de señas, por ejemplo, y quién mejor que su apoyo, su acompañante que pueda hacerlo. Bueno, a veces esto no es tan fácil de formalizarlo, digamos, en el procedimiento si no hay autorización judicial. Y tampoco los juzgados tienen los recursos para esto. A ver, el juzgado va a tener recursos al tanto y en cuanto los letrados den esta información de antemano, lo pidan de antemano, pidan los ajustes de procedimiento, pidan las adecuaciones necesarias para que esto suceda. Las normas procesales no suelen ofrecer herramientas útiles para este problema, en general se limitan a regular procesos de reducción de capacidad, supuestos de incapacidad sobreviniente, trámite judicial. ¿Sí? Estas falencias, dicen las asesoras, exponen un claro problema en términos de acceso a la justicia en un proceso constitucionalizado, rígido por un corpus juris específico para la tutela de los derechos fundamentales, en especial desde las garantías judiciales, que a la luz de los artículos 8 y 25, recuerden que el artículo 8 fue nuestro artículo base para iniciar la charla de hoy, y el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos impone el derecho de una tutela judicial efectiva, eficaz, eficiente, como el derecho fundamental en sí y una garantía en todos los derechos subjetivos e intereses legítimos de las personas. Bien, este artículo de las colegas de Mar del Plata es sumamente importante tenerlo presente para sacar de allí herramientas, articulados, quizás hasta definiciones que ellas dan ahí de cómo debe ser el debido proceso, mismo con el artículo que el doctor Espósito hace. ¿Qué también tiene ese artículo? Más adelante lo vamos a desarrollar un poquito. Tiene un artículo
gente que, si yo les digo cómo va a terminar esta charla, me van a decir, realmente necesitas descanso porque no sabes lo que estás pensando. Pero vamos a terminar hablando del Fratelli Tutti de Francisco. Vamos a terminar hablando de la fraternidad y de la parábola del buen samaritano. Pero antes de ello, vamos a hablar de la opinión consultiva 31-2025. Ahí está, muy bien, Nick. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace muy poquito, muy poco tiempo, yo creo que fue hace 2 meses o 3 no más, saca esta opinión consultiva en la que reconoce algo profundamente humano y a la vez jurídicamente innovador, que es el derecho al cuidado como derecho humano autónomo. Esta opinión consultiva tiene valor extraordinario. ¿Por qué? Aunque no refiere exclusivamente a la discapacidad, impacta directamente en ella. Para el campo de la discapacidad, esta opinión consultiva es revolucionaria. ¿Por qué? Porque refuerza la idea de que las personas con discapacidad tienen derecho a ser acompañadas y apoyadas, pero sin que eso implique pérdida de autonomía ni sustitución de la voluntad. Es decir, el cuidado se expresa con apoyos, accesibilidad, asistencia y acompañamiento, pero no en encierro, tutela o sustitución. La Corte lo dice expresamente, el cuidado no puede ser paternalista ni violar la dignidad de la persona cuidada. Esto se traduce en términos procesales a un cambio de enfoque. Cuando una persona con discapacidad necesita una medida de protección, el juez no debe limitarse a restringir la capacidad o a designar un curador, sino que debe designar un sistema de apoyos y cuidados con base en la voluntad de la persona que respete su entorno, su proyecto de vida y su autonomía progresiva. Además, la opinión consultiva 31 pone énfasis en la corresponsabilidad. Esto hablamos mucho en los últimos meses sobre esta opinión consultiva en otras materias, en otras ramas del derecho, como el derecho de familia, como el derecho de las infancias, ¿sí? Pero, ¿qué importancia tenemos en traerla al área de discapacidad? Esta, ¿no? Esto que hablamos de el cambio de enfoque y el énfasis en la corresponsabilidad. El cuidado no recae solo en la familia, dice la opinión consultiva, sino también en el Estado y la comunidad. Y lo enlaza con los principios de igualdad y no discriminación de la Convención Americana, generando una lectura ampliada del derecho a la vida digna y al desarrollo personal. La Corte incluso menciona la necesidad de que los estados adopten políticas públicas de cuidado inclusivo, con especial atención en mujeres, niños, personas mayores y personas con discapacidad, reconociendo que históricamente son quienes más cargan con el trabajo de cuidado no remunerado. En definitiva, la opinión consultiva viene a decirnos que cuidar también es un acto de justicia, y en que en el ámbito judicial este acto se concreta cuando los tribunales acompañan con apoyos en lugar de sustituir voluntades. ¿Cuándo? Cuando se garantizan ajustes razonables, cuando la sentencia no encierra, sino que libera. Y acá les decía que íbamos a hacer una mención. Este artículo está en este número de revista La Ley, donde las asesoras hablan de la perspectiva de discapacidad. Esta opinión consultiva se vuelve un puente perfecto entre la doctrina, la ética judicial y el humanismo que propone Fratelli Tutti. ¿Qué Fratelli Tutti? Es una encíclica vaticana que escribe Francisco allá por el 2020, y él habla del juez que cuida, el abogado que acompaña, el proceso que incluye, todos son formas contemporáneas de ejercer la justicia con humanidad. Les recomiendo que lean ese artículo, está imperdible, y el que quiere leer el Fratelli, léanlo, porque es realmente una obra filosófica que todos deberíamos leer. No tiene que ver con religión, tiene que ver con justicia social. En todo este recorrido normativo, desde la 22.431, allá por el 1981, hasta la opinión consultiva 2025, hay algo que permanece constante y que ninguna reforma puede imponer por decreto: la ética del cuidado y de la empatía. Y esa dimensión es la que recupera con fuerza Francisco en su encíclica Fratelli Tutti en el 2020, más allá de su raíz religiosa. Acá no quiero que piensen que esto es religioso, necesito que lo veamos filosóficamente,
se ha convertido en un documento filosófico, social y jurídico de referencia mundial sobre los vínculos humanos y la responsabilidad colectiva. Fratelli nos habla de una fraternidad que se construye en el encuentro. Francisco plantea que el gran desafío de nuestro tiempo no es la desigualdad material, sino la cultura del descarte. Esta palabra que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Y sobre todo la persona con discapacidad que ha sido segregada históricamente. Esa costumbre de apartar todo lo que no se ajusta al ideal de eficiencia o productividad. Entonces lo diferente lo corro. Y pocas realidades muestran con tanta claridad esa cultura del descarte como la historia de las personas con discapacidad, que fueron y muchas veces aún siguen siendo invisibilizadas, infantilizadas o segregadas. Los puntos centrales del análisis jurídico del artículo, con el énfasis en su aplicación al ámbito judicial y procesal, es que hablamos de una justicia como forma de fraternidad social. Propone suponer la idea de justicia meramente formal o retributiva. Vincula con la dignidad humana y la responsabilidad recíproca. La justicia no se agota en aplicar normas, sino en reconocer al otro como hermano, sobre todo al más vulnerable. Critica a la indiferencia institucional. Denuncia que los sistemas judiciales muchas veces se vuelven estructuras cerradas, más preocupadas por la técnica que por las personas. Todo lo que venimos hablando antes del proceso. Reclama una justicia cercana, capaz de tocar el dolor humano, escuchar y comprender los contextos. Hace un llamado a la justicia social ampliada, propone un modelo de justicia inclusiva, restaurativa y participativa, no solo centrada en el castigo o en la compensación. En términos procesales, el artículo lo traduce como juzgar con compasión activa y perspectiva humana, el valor de la empatía judicial. Cita el párrafo 227, el artículo de la ley, y dice que la verdadera justicia implica reconocer que el otro también tiene derecho a ser feliz, lo vincula con el deber del juez de ponderar las condiciones personales y estructurales, como la pobreza, la discapacidad, la violencia, sin caer en una falsa neutralidad. No podemos permanecer inertes nosotros a esto, ¿no? O sea, traer acá el Fratelli Tutti como una obra filosófica, fíjense cómo atraviesa todo lo que venimos hablando acerca de discapacidad. A modo de conclusión, y falta poquito, los ajustes de procedimiento propuestos por la Convención en los artículos 12 y 13 y la práctica judicial local, lo pusimos como con numeritos para que le quede claro. Adecuación de la comunicación procesal, uso de lenguaje claro, accesible, comprensible, explicación oral complementaria de los actos procesales, especialmente resoluciones judiciales, incorporación de intérpretes, apoyos comunicacionales y formatos alternativos, como segunda perspectiva puede ser la flexibilización de los plazos y las formas. El juez puede disponer plazos procesales más ampliados o diferentes o medios de notificación según la necesidad de la persona con discapacidad. Se permite admitir la presentación de escritos o manifestaciones en formatos no tradicionales, entornos accesibles, participación efectiva en las audiencias. Estén atentos a cómo se dan las audiencias, por ejemplo, en los procesos de requisición de capacidad. Designación de apoyos. Se propone que el juez pueda designar apoyos para la comprensión, expresión o toma de decisiones aún de oficio, sin necesidad de que tenga la capacidad restringida. Valoración probatoria con enfoque inclusivo. Capacitación obligatoria del personal judicial. Esto lo hablamos durante toda la charla. Hemos recorrido en pos del conocimiento de hoy todo lo que hemos logrado. ¿Qué nos falta? Sería la pregunta. Debemos hablar de cómo seguimos. Bueno, el mayor desafío sigue siendo cerrar la brecha entre la norma y la realidad. El desafío entonces no es jurídico sino cultural, es pedagógico y organizacional. Necesitamos un sistema judicial que aprenda a mirar distinto, que entienda que la accesibilidad no es un lujo, sino un requisito del debido proceso legal. ¿Qué implica esto? Formación continua, presupuestos específicos, protocolos y monitoreos de cumplimiento, datos estadísticos segregados. Realmente los datos de las personas con discapacidad son muy pocos.
cada vez que nos juntamos con los colegas de Colproba y de FACA, siempre decimos qué falta hay de datos estadísticos sobre la persona con discapacidad. Y sobre todo, un cambio profundo en el modo de ejercer la abogacía. El abogado o la abogada con perspectiva de discapacidad no litiga contra la persona, sino junto a ella. Bueno, llegando al final de este recorrido, podemos hacer una lectura honesta. Argentina avanzó mucho en legislación, pero aún falta recorrer el tramo más importante, la de la práctica cotidiana. Por una abogacía más humana, bueno, hasta acá yo les digo gracias. Nuevamente ahí está el QR para que ustedes lo puedan escanear y descargar. Si querés abrimos dejá de compartir, así abrimos la cámara, los escucho, los saludo, los veo. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? Hay mucho más para hablar, tengo mucho para compartir sobre material. Ahí les veo las caras. Ahí les veo las caras. ¿Me escuchás? Sí, Mariana, ¿cómo estás? Mariana, todo esto es por vos, Mariana. Esa es mi inspiración. Pero No sabés lo que me hiciste estudiar, Mariana. Es que yo estaba presentando una demanda con perspectiva de género, ¿no? Fundamenté todo en eso, ¿no? Pero a su vez yo tengo dentro de la familia, dentro de esta mamá, tiene una hija con discapacidad donde estoy solicitando la atribución del hogar conyugal. Y entonces yo digo, se tiene que poder juzgar también con perspectiva de discapacidad, si puedo juzgar con perspectiva de género. Y sabes que nunca lo había escuchado, y lo googleo y encuentro que hay un montón de cosas, pero claro, yo tenía un vencimiento y tenía que hacer el traslado que me habían dado. Bueno, puse algunas cosas y demás, pero es algo que por ahí, aunque esté escrito hace mucho tiempo o que fue avanzando, la verdad que no lo conocemos tanto. Y bueno, los jueces son medio reticentes. A mí me pasó también en un proceso en Morón, que tenía un cliente sordomudo, y la verdad que cuando yo tomo ese caso, que ya estaba muy avanzado y llegué con una apelación, porque ya había una sentencia, una situación de adoptabilidad de su hijo, resulta que empiezo a mirar, a estudiar el expediente, y se había violado permanentemente el debido proceso, porque él era sordo-mudo, no te puede llegar una cédula y presumir que vos entendés lo que dices, si no sabes leer, escribir y demás, necesitas un intérprete para eso. Y bueno, esto llegó a cámara y tuve la experiencia, bueno, después el expediente no lo seguí porque el chico no siguió, pero en cámara me dieron la razón y yo no podía interpretar tampoco a mi cliente, entonces era una cuestión compleja. Y conocí una institución que se llama DAJUS, ¿sí? En donde ellos vía Zoom, mi cliente estaba conmigo y me quería decir cosas o yo quería volcar en el escrito y mediante el Zoom ellos me traducían. Entonces era complejo y fue complejo, pero yo creo que fue una manera de que se respete el debido proceso y la verdad que la jueza de primera instancia no le gustó nada. Es como, a veces ellos tienen decisiones tomadas independientemente de la discapacidad, pero bueno. Mira, Mariana, hay algo que nosotros, claro, hay algo que nosotros hablamos siempre, que es esto de discutir las resoluciones judiciales. No podemos quedarnos con un no, tenemos que plantear nulidades, tenemos que apelar las resoluciones judiciales cuando no se ajustan a los procesos, tenemos que decirle, y muchas veces hacer un poco de escuela y escribir. Yo tenía preparados algunos modelos y demás, pero no me dan a la computadora, chicos, sinceramente no se los puedo pasar, pero sí, por ejemplo, les puedo decir que a partir de hace mucho tiempo yo no termino mis escritos diciendo que provea de conformidad. Mis escritos, cuando se habla de persona con discapacidad, que tengo varias terminaciones, pero por ejemplo, una de ellas es, ¿será con perspectiva de discapacidad o no será nada? O no será justicia, como que sea justicia con perspectiva de discapacidad, esa es otro de mis escritos. Pero le quiero decir todo, la justicia será accesible, comprensible y participativa, de lo contrario será mera formalidad. O sea, a veces hay que decirle un poco a los juzgados que no son realmente los que van a cerrar. Ustedes están llevando un proceso y además hay una instancia superior que le va a decir, en todo caso,
que se está equivocando, ¿sí? Y a veces los fallos, los grandes fallos, no salen de primera instancia, salen de cámara y de niveles más superiores. ¿Por qué? Porque hubo un abogado que discutió esta cuestión. Tengo algunos modelos. Bueno, fuera de esto, gracias Mariana, gracias porque esto sumó y había, no sé cuántos llegaron a estar, pero había más de 50 personas inscritas y nos pareció muy bueno hablar de la perspectiva de discapacidad en los procesos. Nos parece que el artículo 8 de la Convención, el 12, el 13, el 3, los principios, son artículos que tienen que estar siempre de la mano del plexo y de las directrices. Si no quieren ir a lo que dice la Corte Suprema, vayan a las directrices de la ONU. Chicos, son 10. Alguna les va a encajar en su proceso. Eso es uno. Y después, otra cosa que hablamos muy seguido también es con el tema de los modelos. El modelo no puede ser un modelo de copio y pego, tiene que ser un modelo crítico, un modelo de conciencia, un modelo de esta es la forma que tengo de trabajar. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad no es la misma la que no ve, que la que no escucha, que la que no puede caminar, o que la que tiene una parálisis cerebral. Entonces, no hay un modelo para eso. Entonces, lo que tengo que tener es un modelo escrito, digo, ¿no? Lo que tengo que tener es un modelo teórico en mi cabeza formado de cómo voy a trabajar ese caso. Fundamental, tener esa perspectiva, esta mirada siempre, conocer a la persona o el caso que voy a tratar, y de ahí en adelante ver cómo voy avanzando y que en todo el procedimiento se conozca cuál es la deficiencia y el ajuste de procedimiento que hay que hacer con ese caso concreto. Bueno, dicho esto, quiero contarles que el 27-28 de noviembre tenemos las jornadas nacionales por la Federación de Colegios de Abogados Nacionales de FACA, de la cual soy secretaria, así que voy a ir ahí a traer novedades, pero están todos invitados. Si quieren viajar a San Nicolás, vamos todos, nos vemos allá. Mariela, vos te veo en San Nicolás. Te veo en San Nicolás, Mariela Colazo. Sí, obvio. Allá vamos a estar. Es más, después te llamo, vamos a ir a tomar mate a tu casa con Mica, vamos a ir las dos. Bien, sí. Y después, el 3 de diciembre es el 19 aniversario de nuestra convención. De nada, Mariana, fue un placer. De nuestra convención, a 19 años de la convención, nuestro colegio nos habilitó a hacer una jornada presencial. Todo el juzgado de Familia 1, de la mano de la doctora Galati, va a venir a dar una charla de cómo es la perspectiva de discapacidad dentro del fuero de familia, así que la vamos a esperar con mucho ímpetu y vamos a escuchar a ver qué nos tiene que decir la doctora Galati. Después vamos a estar con las chicas del instituto, con Ceci, Vane y Mica, hablando de un trabajo de investigación que estamos haciendo acerca de las universidades, que queremos traerlo ya, de lo que tenemos armado, traerlo para compartirlo con los colegas y con quien quiera escuchar. Y por último, invitamos a una organización de Morón, integrada por periodistas, abogados y demás, que ellos hicieron la Convención de Personas con Discapacidad Ilustrada y trabajan el arte. Trabajan también en base al artículo 8 de la Convención. Y bueno, la verdad es que es algo artístico, pero también es algo interactivo. Van a venir de manera presencial el 3 de diciembre al colegio y ese va a ser nuestro evento despedida del año. Bueno, por mi parte, quedo abierta a preguntas, a lo que quieran decirme. Espero que hayan recibido todo. Mica estuvo a 4 manos dándole toda la información, calculo que sí. Y nada, y gracias. Gracias ahí. Sigo viendo estudiantes, me encanta que estén ahí. Ellos están ahí, a minutos de recibirse de abogados. Es todo el resto que ven acá, van a ser sus colegas en poco tiempo. Nati, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero quería agradecer este aporte. Es más, me armé una carpeta mientras ibas transmitiendo con todo lo que la bibliografía que estaba aportando Mica. Ya la tengo, pero me interesó muchísimo porque se habla mucho de la perspectiva de género, pero no de la perspectiva que vos estás acá de alguna manera más allá para visibilizar, ¿sí? Porque no está naturalizado. Y me parece importantísimo desde que comienza un estudiante
no solamente en esta carrera, en las carreras de abogacía, ¿sí? Sino en todo lo que tiene que ser algo interdisciplinario. Y me parece importantísimo esta perspectiva, ¿sí? Que a veces uno, bueno, la deja siempre como a un costado y no tenemos que dejarlo a un costado porque es parte de nuestra vida y es parte de todos los días también. Y me encantó también cuando vos dijiste que, bueno, proveerá justicia, ¿sí? Yo como estudiante de abogacía, me encantó que se provee justicia con perspectiva de discapacidad, que si me das autorización y cuando me llegue a tocar algún caso, ¿sí? Obviamente que Total, quiero, total, porque me total, encantó, total, lo pones. me encantó. Será con Eh, perspectiva, no será justicia, así, lo pones es, así, Yo lo voy a empezar a tal usar, cual. ¿eh? Muy Aviso que bien, yo Lu. te lo copio, no pienso pedirte permiso. No, Yo, a no, yo partir no, de yo este pedí está permiso, momento, para, ¿eh? está para listo. eso. No, yo no. Yo, yo lo voy a Lu, usar. algunos estudiantes que están acá la conocen a Gise López, que fue un día y nos Bien. frustró la amenaza de bomba en la universidad, nos frustró la charla de Lu, de Gise, pero Lu es la otra gran compañera de las que yo les hablaba, cuando digo que esta carrera nos trae grandes amigos, Claro. así que bueno. Chicos, les tiro otra, a ver, esto ya se lo dije así, que sea justicia con perspectiva de discapacidad de la puerta al fallo o no será justicia. Ahí les tiré otra. Estoy tomando Una nota. consulta te hago, Nati. A Tomen ver, nota. esto de las guías para las buenas prácticas del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que yo la desconocía. Ujú. Conocía la guía para la escucha de niños, niñas y adolescentes, no Sí, esta. Esto que nos contabas que se generó a partir de Colproba y bueno, sabemos que esto está en la Suprema Corte. sí. Pregunta, desde FACA, para que esto se pueda prosperar a nivel nacional o en la justicia federal, ¿hay alguna Mirá, intención? Mira, yo les quiero contar, yo estoy miembro de las dos, en Colproba soy miembro de institucional como directora del Instituto de Moreno, pero en FACA soy secretaria de la Comisión Nacional. Y hay una mirada totalmente diferenciada respecto de cómo trabajar la temática. Por ejemplo, desde Colproba estamos haciendo ya, y los invito a que aporten, si ya se sumaron al instituto, si no, si tienen el mail, les invito a que aporten. Desde Colproba lo que estamos haciendo es una presentación eh, diciendo, o sea, repudiando ese estado de suspensión que tiene la ley 27741, creo que es, no me acuerdo bien el nombre, de la emergencia en discapacidad, porque hay un estado de suspensión que no existió jamás en nuestra historia judicial, semejante estado de suspensión. Si yo tengo que recordar, y si hay aquí algún laboralista, la única suspensión que hubo, pero fue judicial, fue la procesal laboral cuando salió, no recuerdo en qué año. Y después nosotros, los que somos abogados de niño, con Lu, no sé si hay otro abogado de niño acá, hasta Ceci y Vane. Sí, nosotros cuando sale del plexo de la parte judicial, digamos, se va el patronato y aparece la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, estuvo 2 años suspendida por una cautelar de la Suprema Corte de Provincia. Acá, la 13298, que es nuestra ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. A ver, esas son los únicos 2 antecedentes que a mí se me ocurren y es lo que los que estamos elaborando desde Colproba es un escrito diciendo, ustedes Administración Nacional no tiene legitimación para suspender o dejar de poner en marcha una ley que plantea la emergencia en discapacidad que fue votada 2 veces por el Congreso, que salió, que te sacaran el veto, que te hicieron todo. O sea, no hay una lógica constitucional, no solo es anticonstitucional, es anticonvencional, está violando todos los principios que nosotros conocemos del derecho. Eso estamos haciendo en Colproba y los invito a que me tiren ideas de cómo podemos apoyar ese escrito, que lo vamos a hacer desde la Comisión Provincial. Ahora, la Comisión Nacional tiene otra mirada. Desde la Comisión Nacional estamos armando la jornada, vamos a hablar, lo invitamos a Juan Antonio Seda, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar un poco de la emergencia,
pero es muy políticamente correcta, y entonces no se involucran en una otras cosas. Entonces, si yo digo, che, planteemos algo de perspectiva de discapacidad, hagamos algo, y está difícil. No es lo mismo, estas son cuestiones como muy diferenciadas de cómo se maneja un organismo y cómo se maneja otro. No sé si contesta eso tu Qué pregunta. difícil tener que estar y tratar de ver, pero bueno, Ujú. nada, eso. Y después lo otro que me venía enseguida es, nada, cuando hablamos de la ley de salud mental que está siendo tan atacada, y sin embargo, cuando uno escucha realmente, cuando uno sabe que en realidad es una ley excelente, que Es una ley a ver, avanzada. para poder internar igual va de la mano de las personas que tienen problemas de consumo problemático de sustancias, y creo que básicamente recaen sobre esas cuestiones. Cuando hablan de la ley de salud mental, creo que están todos orientados a esta situación, y es ahí donde traen cómo puede ser, está viciado su consentimiento, no puede ser, pero nadie me parece que termina de ir al fondo, que para que una persona tenga una restricción de su capacidad, porque para internar a alguien tiene que haber una restricción de su capacidad, Sí. y por ende lo que hay es una limitación a su libertad y una vulneración de derechos. Si querés, no es solamente la libertad de transitar, porque la verdad es que cuando uno que sabe un poquito sobre lo que es consumo problemático de sustancias, sabe que si lo obligás a internarse contra su voluntad, saltó el muro y a las 24 horas está de vuelta en lo mismo. Y no Sí. podemos, a ver, eh, pienso en todo cómo se toca, pero está bueno esto que digas que en FACA se va a hablar de esto de salud mental, como también para Ujú. poder ir y tener argumentos para decir, bueno, me parece que Sí, nos está faltando otra visión, no solo sí, el total. daño que se hace a él mismo, que todos los que tenemos un poquito que salimos a la vereda nada más, a la sociedad y a uno mismo, sabe también perfectamente, necesitamos especialistas que expliquen el por qué no puede ser obligatorias las internaciones, porque la verdad es que ahí también hay una restricción a la capacidad de esas personas para poder Es ordenar que una vos, internación. fíjate, Nadie lo Luque, dice. hoy vimos todos estos principios, cuán de la mano de la convención viene la ley de salud mental. O sea, la regla es la capacidad, la excepción es la incapacidad y la restricción, y por tanto no se puede internar una persona si no está concretamente consciente de lo que va a pasar ahí. Esa es una, ¿no? Porque es una persona que tiene un problema de salud mental. ¿Cuántos lugares de atención de salud mental primaria tenemos? Que 0,1, 0,01 en todo el país, ¿no? Entonces, Sí, digo, quizás acá lo que falta es recurso específico para esos tratamientos. eh, Inclusive, hablando de adicciones, ¿no? Hay todo un andamiaje primario que debería haber de apoyo, hay un abandono sobre todo a la familia que atraviesa por esa situación, porque una adicción altera todo un entorno familiar, no solo la persona que, bueno, ahí Marcela es especialista, ¿no? Licenciada en algo, Marcela, no me acuerdo bien en qué. Entonces, En políticas digo, sociales, ahí está. justamente en todo lo que Esto son los programas. Bien, mira, a ver, esto, que nosotros, la gente lo plantea porque hay mucha crítica a la ley de salud mental. Yo sí, digo, tremendo. no ha habido un solo día que yo no haya pisado un juzgado en que no haya un familiar ahí pidiendo y exigiéndole a la mesa de entrar al juzgado, intername a mi Sí, familiar que está como loco. O sí, sea, ese estereotipo social que siguen pensando que el encierro es la solución. sí. Y aún hoy, si ustedes se ponen a hilar fino, chicos, vayan a ver los resabios de Colonia Cabré y del Borga. Hay gente ahí que está hace 20, 30 años. Entonces, Infanto juvenil, en el Moyano. lo más fácil es descartarse la persona. Así como no hay una obligación de responsabilidad parental cuando hay un niño con una enfermedad, hay una corresponsabilidad familiar cuando hay un adulto con una enfermedad, una condición de salud mental. Y lamento si estás atravesando esa situación, pero no podemos dejar todo al echarle la culpa a la persona que está en esa condición de salud, porque seguimos criminalizando a la salud mental de la persona y no lo que sucede realmente. Bueno, la verdad, yo estoy muy contenta, salió muy lindo. No sé cuántos fuimos en total,
pero hemos trabajado mucho para el día de hoy. Amanda, qué linda estás, te estoy viendo. Hola. Bien. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? El 3 de diciembre no puede faltar porque va a haber designaciones oficiales. No puede faltar Mica, no puede faltar Ceci, Vane, por las designaciones y además porque van a tema conmigo, ya les estoy avisando ahora. O sea, yo sé que no se los dije antes, se los digo hoy. Bien. Algo ya me habías adelantado que íbamos a Sí, hablar sobre sí. la investigación de las Sí, universidades. exacto. Sí, vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, y después están todos invitados a que conozcan nuestro colegio y cuando ya se tengan que matricular, los estudiantes vayan ahí, que es el mejor, es el más bonito, es el más contencioso de todos, el que más nos contiene. Ahí está Vicky, nuestro ángel de la guarda. Ahí está Vicky, que nos va a asistir siempre. Bueno, gente, la verdad ha sido un placer. Gracias a los colegas, los compañeros, a los amigos y a los estudiantes, a las amigas, y por estar siempre acá. Bueno, un beso grande para todos. Buen fin de semana. Gracias, Gracias. gracias. Gracias, Nati. Gracias. Gracias, buen fin de. Nos vemos.